Vamos a hacer unas reflexiones, o les voy a dejar unas reflexiones propias, un poco para introducir la discusión brevemente y tratar entonces de que ustedes de alguna manera participan también de la discusión en términos de preguntas y comentarios particulares a la exposición de los arquitectos. ¿Se oye ahí atrás lo que estoy diciendo? No se oye. Check. Sí, es así como... Voy a compartir, como les dije, unas reflexiones sobre el tema de la investigación que nos ocupa esta noche y a partir de él entonces hacer unos comentarios particulares al trabajo de los arquitectos. Dicen que el crimen no paga, entonces ser arquitecto es un crimen. La arquitectura es generada a partir de eventos en distintos ámbitos sociales. Y ser arquitecto implica poseer una conciencia global del movimiento de estos eventos. Es decir, hacer arquitectura es, entre otras cosas, articular las distintas dimensiones de lo social en un momento específico. Hacer arquitectura obliga a operar en distintos tipos de espacios. Ella se encuentra sumergida en una situación particular. Es una disciplina que, por definición, combina concepto y experiencia, imagen y uso, imagen superficial y estructura. Es un arte de carácter híbrido cuya definición heterogénea, espacio, acción y movimiento, la convierte en un evento por excelencia. Es un espacio para la invención de nosotros mismos, para abstraerse de la realidad y al mismo tiempo para encontrarse con ella. El lugar donde se combinan las diferencias que nos caracterizan como sociedad aquí y ahora. El mundo está lleno de pequeñas alegrías. El arte consiste en saber distinguirlas. Tal vez una de las condiciones inherentes a la profesión del arquitecto más resaltante es la búsqueda de la innovación. Es allí donde reside gran parte de su espíritu, dentro de la noción de arte social que mencionaba Villanueva, lo cual debe ser una de las principales metas del arquitecto en un país como Venezuela, donde el acceso a condiciones mínimas de vida es cada vez más difícil. Woody Allen dice que si no te equivocas de vez en cuando es señal de que no estás haciendo algo muy innovador. Es preciso que la búsqueda de la innovación sea enfocada a los graves problemas de la sociedad contemporánea. El arquitecto debe ser un potenciador de ideas a todo nivel y un visionario, que proyecte literalmente hacia el futuro ideas que se conviertan en realidades. En este sentido, podemos pensar que el problema del espacio en la arquitectura está en habitar un tiempo. Y en este habitar nuestro tiempo es preciso ver la producción de espacio urbano y arquitectónico desde la óptica de la investigación como medio de aprendizaje, como mecanismo de mediación entre el evento consciente o inconsciente y su correspondiente materialización en espacio. Alfred Hitchcock dijo que la duración de una película debería ser directamente proporcional a la capacidad de la vejiga humana. Nuestro tiempo está caracterizado por una vertiginosa transformación de nuevos eventos que significan nuevas maneras de pensar, hablar, hacer, ser y ver, los cuales no pueden ser clasificados con los conceptos tradicionales y en la que la arquitectura posee el papel de representar el deber ser y sus nuevas formas de habitar. Foucault se refiere a esos eventos inclasificables como heterotopía, y Jorge Luis Borges los menciona en su enciclopedia china. Entonces el espacio arquitectónico, el espacio en el cual los eventos tienen lugar, está íntimamente ligado a qué tipo de elementos de clasificación están a disposición en un determinado tiempo y lugar para nuestra propia definición y caracterización. Es entonces donde investigar en arquitectura significa ver y entender la sociedad desde múltiples puntos de vista, donde el denominador común es precisamente la arquitectura problematizada como tema de estudio, a través de discursos que se oponen y se complementan dejando lugar a la visión heterotópica y, por lo tanto, la necesidad de la reflexión. Es en esta reflexión donde surgen distintos cuestionamientos referente a lo que es la investigación desde el punto de vista disciplinar. Es la investigación como la política, es un arte en el que se buscan los problemas, los encuentras, haces un diagnóstico que resulta inexacto para luego aplicar un remedio equivocado. ¿Qué mecanismos de mediación arquitectónica se ven involucrados en tal investigación? ¿En qué lugar y desde dónde se opera en este ámbito? Haciendo referencia a la exposición de los arquitectos, quiero dejar como dos o tres reflexiones, un poco preguntas más bien hacia el público y hacia ustedes. En cuanto a, en primer lugar, la exposición de AM Arquitectura
creo que es altamente interesante esa existencia y de las imágenes tan poderosas que presentaron y tan sugerentes. De alguna manera, esa potencia o esa diversidad heterotópica de imágenes en el trabajo, de alguna manera, o tal vez la pregunta sería, ¿cómo esas imágenes tan potentes y tan sugerentes se traducen en lo que es la respuesta arquitectónica? O sea, yo siento que, al menos en la exposición y en la manera como la vimos, queda de alguna manera como un vacío, ¿no? En cómo se traduce una cosa en otra, cómo esas imágenes tan potentes y tan sugerentes de eso que hacías referencia a, bueno, ¿qué es lo válido en arquitectura? O sea, o es que todo es válido o solo los elementos que están dentro del ámbito arquitectónico son los elementos válidos, ¿no? Creo que hay en las dos posiciones un complemento, porque son radicalmente opuestas en el sentido de que las referencias desde el punto de vista de José son directamente, digamos, disciplinares, ¿no? Hablando de una tectónica como origen de la espacialidad, o sea, a partir del fragmento y cómo se logra una espacialidad a partir de ello. Mientras que en la presentación de ustedes, de AM Arquitectura, de alguna manera se plantea, bueno, como esos límites, ¿no? Esa periferia, tal vez, de lo que se considera, entre comillas, arquitectura, y cómo obtener de ellas el conocimiento de esa investigación. Tal vez, entonces, creo que esa conexión, desde mi percepción, queda de alguna manera como velada, ¿no? O sea, creo que sería interesante un poco oírlos desde ese punto de vista de cómo el arquitecto, y en este caso ustedes, buscan integrar o buscan aprender, ¿no? Generar ese conocimiento en la periferia, digamos, en la periferia de lo que arquitectónicamente o de lo que disciplinarmente está establecido, ¿no? Digamos. Y en el caso del trabajo de José, me llama la atención varios aspectos. Entre ellos, creo que el más importante desde mi punto de vista es, primero, los elementos que tú utilizas como mecanismos de mediación. O sea, tú hablas a partir de la referencia, por ejemplo, de la ventana como un elemento tridimensional. O sea, hace una referencia histórica directa a un elemento arquitectónico que se reinterpreta y aparece casi que en todas las casas, ¿no? Me llama la atención también la diversidad de situaciones, de condiciones originales o iniciales de cada casa, desde el tema del zoológico pasando por el lugar donde... Ajá, exactamente. Pero me llama la atención que la espacialidad resultante en cada uno de esos casos es extremadamente similar, ¿no? Y un poco tal vez se refiere a un comentario que tú hiciste inicialmente, de que el hilo conductor es el arquitecto. Entonces, ¿por qué todos los proyectos se parecen cuando esas condiciones tan disímiles entre un proyecto y otro deberían generar posiblemente situaciones distintas? Y eso creo que se exacerba y se ve más claramente en el caso de la Casa López, donde la tectónica es el origen precisamente del evento arquitectónico. Creo que es esa la casa donde se usa el isopanel como elemento generador. Cuando uno ve las imágenes, claro, no es el proyecto construido, pero ve las imágenes, están expresadas muy similarmente, de una manera como muy uniforme. Y uno pensaría que de repente un proyecto que está generado a partir de un elemento tan especial como el isopanel, con unas características tan particulares, genere una condición de espacio distinta, ¿no? Pero cuando ves todas las casas en conjunto, de alguna manera, como que las ves todas generadas de la misma manera. Inclusive esa que me encantó el resultado de la de Margarita, donde está toda la preexistencia de la estructura y los suelos y los niveles, que de alguna manera es casi orquestralmente, tú sabes, dirigir toda esa serie de fragmentos, casi como una composición de John Cage, donde cada quien anda por su lado
y el resultado es una música entre comillas, ¿no? O sea, es un resultado como no predeterminado. Entonces, creo que son como temas que particularmente me llama la atención. De alguna manera, el trabajo de ambos casi que hace referencia al comentario de Kulha, que el arquitecto es como un surfista, ¿no? Que anda esquivando olas en la playa y cazando mareas para poder avanzar. De alguna manera creo que eso se lee en el trabajo de ambos de distinta manera, ¿no? Bueno, ¿cómo enfrentar entonces esas distintas variables, ¿no? Y de alguna manera le dejo la palabra a los exponentes y al público si alguien quiere hacer algún comentario. ¿Sí? ¿Crees que debemos seguir con esa brecha tan fuerte entre el cliente y lo que debería ser la arquitectura? ¿O deberíamos salvar esa brecha y más o menos cómo? Bueno, fíjate que un poco una de las cosas que yo quería evidenciar un poco con esta presentación y con estos casos particulares de proyectos, pues, son no los mejores, no los más espectaculares, no los más interesantes, pero que son en los que en alguna medida uno ha logrado involucrar al cliente en todo el proceso de diseño. Pues creo que es importantísimo. Y un poco esa reflexión final que aparece con los trabajos de Domenico Casasola en Valencia, que en un momento donde yo me he entrevistado y he visitado muchos de las viejitas que todavía viven en algunas de esas casas y tal, y cuando tú comienzas a entrevistarles, a preguntarles, un poco a meterte en por qué, porque me llama mucho la atención en el por qué surge esa arquitectura así en ese momento y con esa contundencia y además con ese valor como de conjunto, porque por ejemplo yo comencé viendo muchas de esas casas y me llamaba la atención una, me trataba de investigar, buscar información sobre ella y me interesaba otra y me interesaba otra y otra en la misma cuadra, en la misma manzana, en la misma zona, y resulta que cuando llego al archivo de este señor, que afortunadamente todavía vive, me encuentro que todas las había hecho él, ¿no? Entonces, claro, hablando con los clientes de aquella época, resulta que no es tan cierto eso que tú dices, de los ojos que no ven como una especie como de exclusión del cliente del proceso de proyecto. O sea, los ojos estaban metidos allí, a pesar de que todos provenían bueno, si Valencia en ese momento era una serie de haciendas y estaba sembrada de naranjas por otros lados, la gente venía de 8 horas más allá, muchos de ellos, porque eran médicos que entonces los asignaban acá, etcétera, etcétera. Entonces eran profesionales que venían con un sentido ya moderno de la ciudad y de la arquitectura que ellos querían. Es decir, estas personas venían de unos pueblitos típicos como los que hay en toda Venezuela, con unas casitas de origen colonial, etcétera, etcétera, y venían directamente a montarse en una urbanización nueva, moderna, con criterios modernos, y ellos querían ser parte de eso, participaban de esa. O sea, si ellos estaban muy claros en qué es lo que querían, hacia dónde apuntaban. Entonces, bueno. Lo de ojos que no ven no lo digo yo, No, yo sé. No estoy tan seguro que sea en ese sentido de que el cliente se va, creo que se refiere a otra cosa. Pero bueno, un poco se entiende lo que tú dices. Y claro, yo creo que es importantísimo eso. Y un poco la reflexión es de comparar, por ejemplo, el éxito que pueda tener, éxito entre comillas, una arquitectura anónima, si se quiere, en cualquier lugar de Venezuela, porque esto se dio, por supuesto, en Caracas, en Maracay, en Maracaibo, en muchas ciudades del país. Incluso uno va, por ejemplo, no sé, a Guanare y a veces ve unos edificios modernos, pero eso sí, bueno, ¿cómo diablos si hoy en día, en el siglo XXI, este pueblo es lo que es? ¿Cómo hace 50, 40, 60 años esta gente hizo esta cosa, ¿no? Y ahora ves lo que hacen, o las nuevas construcciones que aparecen, que pretenden un poco saltar sobre esas arquitecturas. Bueno, porque un poco los arquitectos las ven o ponen la mirada también para
declarar su superación, ¿no? Es decir, bueno, eso ya no es lo que... De hecho, muchas de estas casas tú las ves con un cartelón hoy en día que dicen, las que todavía quedan, se vende este terreno, ¿no? Si no, no se vende esta casa, se vende este terreno, es decir, ya no me importa, o sea, es decir, ellos desaparecen de su mirada a la casa, lo que ven es el potencial que tiene el terreno, porque incluso hay una ordenanza que les declaró la muerte, son edificios de 4 pisos y los pocos que han hecho han fracasado, están ahí medio en ruina, ¿no? Y estas casas, bueno, son cafés, restaurantes, los que conocen la zona más o menos saben dónde están ubicadas, pero bueno, un poco volviendo a tu pregunta, yo creo que es muy importante que, bueno, un estudiante de arquitectura considere que el cliente es parte del equipo de proyecto. Yo les comentaba al principio, un poco en esa dispersión inicial, que estos proyectos han sido hechos sin una estructura convencional de oficina, porque estos eran unos años en los cuales yo estaba más involucrado en dedicación de tiempo a la facultad que a un trabajo de oficina. Entonces, el equipo de trabajo era muy pequeño y gran parte, el gran personaje del equipo de trabajo era el cliente. Entonces, yo lo veo así. O sea, yo nunca he pensado que el cliente es un obstáculo para la... O sea, los obstáculos ya están ahí generalmente. El país los tiene. O sea, que el cliente más bien está de nuestro lado. Bueno, creo que un poco la pregunta que nuestro amable moderador Alejandro nos hace, creo que es muy pertinente y es un poco parte de las preguntas que nosotros hicimos en la ficha, un poco de invitación. Si la podemos ver, no tenemos muchas respuestas, lo que tenemos es muchas preguntas. Pero sin embargo yo creo que una cosa, digamos, un aspecto que pudiese ayudarnos a ese desplazamiento un poco al margen que tú comentabas y que nosotros sin duda asumimos, es entender quizás la arquitectura más como un mecanismo y no como una finalidad en sí misma. De esa manera yo creo que, digamos, uno se distrae de una cantidad de compromisos que incluye la representación no de la arquitectura misma, sino la representación de la arquitectura como un mecanismo de ciudad, como poder, como político, y te da un gran espacio que creo que es poco explorado por nosotros los arquitectos, donde un poco uno empieza a quizás evaluar y ver cómo las consideraciones y factores que uno conoce y que, vamos a decir, que más o menos domina, se comportan de una manera ya diferente en ese margen, ¿no? Entonces, bueno, hablaríamos ni siquiera así de un proyecto, en el sentido de que no es un proyecto ni finito, es siempre una cosa, sentimos nosotros mucho menor, inconclusa, o sea, hay una cantidad de factores que no importan, o sea, en el sentido de que al no ser eso lo que representa la ciudad, bueno, en el habitar de un cotidiano, no ya de un arquitecto, sino de un ciudadano, de un habitante, un poco es una arquitectura más desde el hacer, y del hacer arquitectura lo hace todo el mundo, desde la señora que guinda la cortina hasta cualquier persona, y no tanto desde la práctica. Creo que ese desplazamiento de las prácticas nos puede dar una oportunidad para un poco distanciarnos y evaluar muy bien cómo estamos operando, qué estamos haciendo y qué eso está significando. Nosotros teníamos aquí, hay siempre como unas palabras, siempre es mucho más fácil decir palabras que algo más continuo, pero creo que el aspecto anónimo también es algo importante, que creo que no vendría mal un poco de parte nuestra revisar, y también hay un aspecto que creo que puede ser como muy criticado, y es la no producción, en el sentido de que nosotros siempre estamos como obligados a producir, a generar cosas, edificios, objetos, situaciones, y de cierta manera es un poco como
nosotros lo llamábamos como un paso atrás, en el sentido de que es como una especie de vacío, en el sentido de que no necesariamente se tiene que producir ni se tiene que actuar, sino es haciendo. Y ese haciendo como actividad, es muy diferente al producir, en el sentido de que tienes que tener, digamos, algo fabricado, sino es el hacer constante. Y bueno, eso evidentemente conduce a una especie de devenir que no sabes qué se te cruza, ni qué incluye, ni qué deja fuera. De cierta manera, sí, eso es un desplazamiento vamos a llamarlo, de la responsabilidad del arquitecto. Pero creo que es un mecanismo posible, creo que también es un mecanismo, inclusive a nivel como de mercado, si pudiéramos llamarlo, en el que hay una cantidad de situaciones en las cuales nosotros quedamos al margen, nosotros al margen. Entonces, bueno, es un poco tratar de revisar dónde es que están los verdaderos límites, ¿no? Eso es un poco... Sí, yo creo que como el proyecto Habitando, que es de la casa, el programa, se identifica un poco el sentido de lo que creo que tiene que ver con lo que planteaba Carolina, no Cacu, que bueno, habla de esa casa que va a ser distinta siempre, que va a desarrollarse en el tiempo, que va a configurarse de una manera mucho más, creemos nosotros, más legítima con el desarrollo de las cosas. Es decir, ya la arquitectura, como hemos dicho en un momento, no se impone, no estructura sus límites, sus formas, sus dinámicas, sino que permitiría, a través de esta idea que planteamos, un acomodo. Nosotros hablamos de una especie de acomodo siempre hacia las cosas, un arreglo, no tanto esas habituales formas de proyectación que, bueno, de las cuales estamos bastante empapados los arquitectos. Esto no queremos que se entienda como que esa otra manera no es la que, digamos, es la que conocemos y es la que debe ser. Digamos, la arquitectura de cierta manera representa, estructura, une. Sin embargo, nosotros ya, digamos, vamos a decir de manera de divertimento, en el sentido de no de una manera banal, este desplazamiento creo que puede, no es, digamos, subvertir el orden de la arquitectura, sino más bien revisarlo y un poco atender, creo que muchos aspectos que creo que nuestra ciudad reclama que no están atendidos. ¿Quién quiere hacer algún comentario? Creo que Andrés tiene muchas cosas que decir por ahí. Está fajado escribiendo. Pero compártelo con nosotros. ¿Sí? Tenías como varias componentes del proyecto y cuando empezaste la exposición hablabas de la sombra, hablabas también de las texturas, hablabas también de continuidad espacial y me quedó con un gran deseo de escucharte un poco la visión que tienes de concebir como la proyectación siempre por la condición previa, o por lo menos eso fue lo que entendí, de que la espacialidad tenía que ser distinta. Entonces me quedó como un deseo de saber un poco más acerca de eso. Bueno, esos tres temas creo que son los requisitos mínimos, pienso yo, para hacer arquitectura. Por ejemplo, el tema de la continuidad espacial es una herencia, creo que también moderna. En alguna medida era una búsqueda constante de poder romper con lo estático de los espacios que imponía la tradición posapiana, por ejemplo. Hay un texto muy bonito de Le Corbusier que aparece en Precisiones, que creo que en Precisiones, que se llama la planta de la casa moderna, ¿no? Donde él hace una oposición entre lo que él llama la planta paralizada, que es esa planta de piedra sobre piedra, con muros de carga, sin mucha posibilidad de relación entre interior y exterior y entre los espacios entre sí, por la misma condición estructural, que era un poco lo que pasaba con esta casa López,
por este sistema que se suponía innovador, nuevo, prefabricado, que endurecía el mercado, pero bueno, que te devolvía también al muro de carga, porque se rellenan de concreto y lo que, claro, tienes un ahorro en términos de estructura, ¿no? Y esa planta paralizable Le Corbusier lo ponía a lo que él llamaba la planta moderna, que es esta planta que permite esa continuidad espacial. Entonces, bueno, eso también es una búsqueda en todos estos proyectos, ¿no? El ver de qué manera los espacios se van articulando entre sí, van generando continuidades, no solamente a nivel de físico, de recorrido, sino también visual, ¿no? Esa cosa que así le preocupaba mucho a alguien en ese autobús abarrotado de cosas, de no ver la salida. Creo que es una situación que también de sensaciones que uno busca que en el espacio no ocurran, ¿no? Por eso en esos proyectos que también son como muy parecidos de estas dos casas, que tienen como un volumen que se lleva los espacios casi a sus mínimas condiciones, donde aparecen o se agrupan servicios para compartir de manera eficiente instalaciones, etcétera, etcétera, porque eso permite que en el resto del espacio de la casa se libere y haya esa suerte de fluidez espacial, ¿no? Trabajo lucernarios para que de repente desde un punto abajo uno pueda como visualmente conectarse con el cielo y de repente desde aquel espacio que está flotando allá arriba ver hacia abajo. Es un poco esa situación de intentar que todos los espacios estén en relación con el exterior, porque nuestro clima también no lo permite. O sea, uno de los valores que yo creo que son permanentes en la arquitectura y que cuando se hace, por ejemplo, la casa Safari, que viene con una imagen de casa colonial, o sea, es decir, al cliente le interesaba la imagen de la casa colonial, no la espacialidad de la casa colonial, los valores de riqueza, de sensaciones que permite eso. Entonces, bueno, quizás uno intentando entenderlo, trata de proponerlos y de lograrlos con otro lenguaje. ¿Quién más tiene comentarios? A mí me parece interesante el comentario que tú hiciste, disculpa, ¿cuál es tu nombre? André. Sobre la formación del arquitecto. O sea, creo que sería interesante retomar brevemente tal vez eso. Creo que, no sé cómo estamos de tiempo, pero tal vez escuchar un poco como las dos visiones de cuáles son esas premisas necesarias en lo que es la formación del arquitecto cuando desde el punto de vista de ustedes, por ejemplo, se plantea la revisión de esos elementos básicos de lo que es hacer arquitectura y las referencias que deben mirarse a partir de esa necesidad pues de transmitir conocimiento. Creo que sería interesante, retomando la pregunta de Andrea, cómo esa relación con la academia a partir de esas como dos visiones, pues que creo que se complementan muy bien al ser radicalmente opuestas, ¿no? Bueno, a ver, uno en la facultad creo que yo he venido teniendo una práctica en la cual he por un lado tratado de asimilar los valores con los cuales se compone el desarrollo académico de la escuela, y en ese sentido creo que está cargado de una herencia muy determinante que ha ido haciendo que de alguna u otra manera el cuerpo de investigación y de reflexión que la facultad ha ido permitiendo asimilar en su propio círculo se termine como una suerte de desierto, así lo diría yo. Yo creo que en ese sentido entonces esa experiencia que uno ha tenido allí creo que requiere de una serie de inyecciones de otro tipo, que es un poco parte de lo que en la práctica uno ha ido buscando estructurar. Y en ese sentido, esa hibridación creo que es fundamental. Es decir, los arquitectos nos hablamos de los arquitectos, no hablamos casi siempre
signo de arquitectura y desde la arquitectura, un poco, bueno, sin ánimo de polemizar, pero digamos, creo que esa visión la representa claramente José y en buena medida la lectura que uno puede tener en ese sentido de la experiencia de José es alguien que se ha desenvuelto en ese ámbito y bueno, tiene una práctica que nace, se sucede y se desarrolla dentro de la arquitectura. Y la posición que nosotros que yo he tenido como profesor es de alguna otra manera de abrir la mirada. Yo tengo siempre una imagen con la cual comienzo mi clase de teoría de la arquitectura que tiene que ver con una promoción que hace aquel arquitecto constructor, no sé si recuerdan una promoción ya en ese tiempo, en la cual hablaba de la arquitectura ecológica, hablaba del Chabón. Él está en Miami, ¿no? Ese arquitecto se promocionaba como un arquitecto ecológico que hacía chabonos, hacía ciudades, casas en acero, es decir, había una gama inmensa de cosas que supuestamente el arquitecto es capaz de hacer. Y yo les pregunto siempre a los estudiantes, bueno, ¿cómo sucede eso? ¿Cómo es posible que eso suceda, que eso se materialice? Y hay que cargarse el saco de una serie de aspectos, de lo cual desde Vitruvio lo ha dicho, que tienen que ver con entender la circunstancia, el momento y las condiciones con las cuales materializar aquello. El chabono, ¿qué es? ¿Cómo se configura? ¿Qué representa? Etcétera. Y bueno, así como eso, toda una serie de cosas. Entonces creo que la visión que yo tengo particular es de ir siempre vulnerando un poco esa visión moderna en un principio de la escuela moderna, pero que yo creo que en el fondo se ha ido volviendo una suerte de visión mozartiana de la modernidad. Es decir, yo creo que hacia eso un poco es nuestra posición. Bueno, en mi caso particular, creo que la visión en torno a la docencia de la arquitectura, digamos que yo comparto que podamos estar en posiciones distintas, quizás una más de búsqueda de esa cosa como desplazamiento de poder alimentar los procesos de arquitectura con otros temas que también en alguna medida se relacionan y son parte de la arquitectura, pero la arquitectura en alguna medida le toca atender cualquier diversidad de temas, ¿no? Creo que es muy positiva y enriquece en alguna medida en el campo académico los procesos de aprendizaje, es decir, con un carácter pedagógico. Yo pienso que la arquitectura puede extenderse hasta otros territorios, incluso arquitectónicos, porque bueno, hay la búsqueda también como de detonar ideas bueno, como decía, enriquecer esos procesos. Ahora, en el momento en que digamos, yo comienzo a involucrarme con este problema de la docencia, había como una especie de dos mundos que estaban como comenzando a aparecer en las escuelas de arquitectura, que uno era esa todavía, ¿cómo se diría? Inercia todavía de esa formación como muy moderna. Claro, eran finales de los 80, donde también el posmodernismo, que había hecho como un intento de levantar la mano y ya se había cansado, y una suerte como de retorno bueno, a retomar los valores o los valores vigentes de la modernidad, que yo creo que hay muchos que todavía tienen posibilidades de ser retomados. Y por otro lado comenzaban a aparecer también otros movimientos como de vanguardia, de constructivismo, etcétera, etcétera, que comenzaban también como a aparecer en las publicaciones y a percolar hacia, por supuesto, también hacia las academias. Pero yo pienso que, y claro, también yo tenía un poco esa preocupación de, bueno, ¿qué es lo más importante de estas dos situaciones que uno puede como acometer? Y o sea, en ese momento también yo creo que la emergencia en la cual uno veía la arquitectura venezolana, habían solamente dos publicaciones de arquitectura en periódicos en vías de extinción, en las cuales uno estuvo involucrado directamente Enrique,
Calvo también, pero en 2 periódicos que hasta el periódico desapareció, ¿no? Entonces los escenarios para discusión de la arquitectura, donde esas cosas, esos temas se pudiesen impulsar y retroalimentar a la facultad, eran nulos prácticamente. Entonces, y por supuesto también lo que uno ve como producción en la calle, completamente, o sea, cerros de proyectos en oficinas sin construir en los años 80 y 90, producto, bueno, de crisis, situaciones, mucho trabajo en oficinas, pero prácticamente nada de esas cosas se construyeron. Entonces, yo creo que había en ese momento una situación de emergencia en la arquitectura venezolana que obligaba a que uno como docente viera las cosas de otro sentido. Y ese sentido no es otro que el del oficio, es decir, vamos a cumplir con los mismos requisitos, es decir, podemos haber paseado por toda esta cantidad de posibilidades, podemos haber explorado todos estos campos y hacerlo maravillosamente, pero cómo eso se conecta con esta realidad tan radicalmente complicada que tenemos en el país. Entonces, digamos, yo personalmente procuro que un estudiante, esté en el nivel que esté, pueda cumplir con lo mínimo que le exige un escargo de arquitectura con completa solvencia. Es decir, que pueda conocer todos los ámbitos del oficio, es decir, poder ser un estudiante de diseño con unas capacidades increíbles de producción, de formas, de cosas, de recursos, como tú quieras, pero si a la hora de un encargo no logra resolverlo bien, pasa a engrosar esas capas de proyectos engavetados, ¿no? Si uno se pone a ver, por ejemplo, en Latinoamérica, los países y las ciudades que han tenido un progreso sustancial o significativo en estos últimos años en su arquitectura son países donde la arquitectura se ha hecho a partir del oficio, es decir, no es tan contaminada, contaminada quizás no es la palabra, pero digamos, no, el resultado que se ve no es producto de la dictadura de la moda, como por ejemplo en Estados Unidos y Europa uno pueda ver. Un caso es Colombia, o sea, la arquitectura que se está haciendo actualmente en Colombia es una arquitectura, creo que muy centrada en los valores tradicionales, si se quiere, del oficio, pero con un grado de contemporaneidad destacable. Chile, por ejemplo, es otro caso, es decir, uno no ve esas situaciones como de arbitrariedad en el capricho, en el manejo de la arquitectura, porque probablemente nuestras realidades también económicas y sociales están muy lejos de poder producir una forma, bueno, con los recursos tecnológicos que hoy en día nos permite una generación por computadora, y que después hay además unas oficinas de ingeniería poderosísimas que logran dada esa prefiguración formal complicadísima, resolverla inmediatamente en 8 meses y tener una torre de esas construida. Yo pienso en estos países, Chile, Colombia, incluso en México se ve eso. Hay un oficio actual que prefigura, o sea, que tiene claro primero cuáles son las posibilidades constructivas que se van a aplicar en ese proyecto, y después se desarrolla el proyecto, ¿no? Creo que en estas arquitecturas como de vanguardia, no sé, no puedo decir si están equivocados o no, pero creo que hacen lo contrario, es decir, generan unas formas y tal, complicadísimas, y después entonces ven cómo diablos cómo que se construye aquello. Algunos países lo podrán hacer, algunos lugares lo podrán hacer, pero yo creo que aquí la realidad es otra. Franco tiene un comentario y por aquí atrás también. Sí. Esto es directo a lo que estás diciendo ahora, para que no se pierda. Okay. Entonces la casa esa que tuviste el encargo, que era en el Safari, debería haber sido colonial, porque ese es el oficio. O sea, yo no creo que lo que acabas de plantear ahora, que es como que la arquitectura de vanguardia que se está produciendo en Europa y tal, está fuera del oficio. Yo no lo entiendo. No, para nada. No, esa parte no, como que entonces toda la arquitectura ha sido colonial, la venezolana. No necesariamente, porque una cosa es hacer arquitectura con los recursos tecnológicos que tengan, y otro es generarnos en Venezuela, hablando de las academias, de un estudiante que que este lunes tiene clase con un profesor de diseño. Yo creo que no tiene sentido
someterlo a una aspiración de lograr una arquitectura que está muy lejos de nuestra realidad. Pero si en esta misma sala se presentó un proyecto de Niemeyer que era totalmente extraordinario en estructura, en no sé qué, y se iba a hacer en Bellomonte. Bueno, pero aquí estaban los ingenieros y Claro, las personas que podían lograrlo y lo lograron en muchos casos. País, Ahí está el Club Táchira, por ejemplo. Claro, es que este país no se puede menospreciar porque está o en una fase difícil o que la arquitectura va a tener que basarse bajo ese parámetro actual. O sea, yo no lo veo tan claro así, es que vamos a darle a los alumnos la porquería que tenemos hoy. No, tampoco así, también me están malinterpretando, Andrés. No, yo no hablo de porquería, yo he traído unas casas que no son porquería y están ahí olvidadas. O sea, pero digo, no podemos llegar, no podemos hacer arquitectura así dobladita. Ya va, que por aquí había otro comentario y lo unimos todo, ¿no? O sea, ¿tu nombre? Yo tenía como, no sé si alguien, o sea, es otra cosa, ¿no? Es como referido como a una inquietud que surgió sobre tu comentario acerca de, a mí quedan como dos vacíos que quisiera como aclarar, ¿no? O sea, en la exposición de arquitectura había como no terminaba yo de entender cuál es la relación entre los proyectos que se estaban presentando y las imágenes. Entiendo como muy interesante si es de ese modo, como una propuesta que quiere como exponer en qué se está parado. O sea, estoy parado en todas estas reflexiones, en todas estas preguntas y estoy haciendo esto, pero no terminé de saber si esto es respuesta de esto, o se conecta, o hasta qué punto la arquitectura pretende ser concepto o el concepto pretende ser arquitectura. Quisiera como desarrollar un poco eso, ¿no? Y con respecto a tu exposición, había como, cuando presentabas como las casas y los planos positivos como las fachadas, hablabas como de texturas, de transparencia, de materiales, que yo francamente no las terminaba como de ver allí. Y en los croquis que presentaste del arquitecto de las casas, y que son tu motivo de investigación, en los croquis estaba como muy claro todo eso, se representaba muy bien. Entonces, como hablar como del proyecto sin proyecto, o sea, hablar como me refiero a como esas casas que mostraste como al final, en sus dibujos mostraban la transparencia, mostraban la materialidad y mostraban la textura. Y me quedo como las ganas de verlo en las propuestas de proyecto. Entonces, la pregunta es como, ¿era como un deseo o quedó como en los croquis? O finalmente, como hablaste mucho de los proyectos que no terminaban como de realizarse, eso es como muy, o sea, ahorita estamos como, particularmente yo estoy trabajando mucho con las texturas, con los materiales. O sea, creo que el arquitecto ahorita tiene que trabajar mucho, estar muy pendiente del uso de los materiales, de las texturas, y es como una labor súper compleja. Y ahí está como la finura cuando el anteproyecto se hace proyecto. Entonces, como que hablar un poco de eso, de ese clic allí, ¿no? Sí, bueno, fíjate, en ese trabajo de texturas, materiales, etc., lo que intenta es reforzar digamos, esa suerte como de composición formal, donde, bueno, tú separas planos que pueden ser transparentes porque son ventanas, y buscar una articulación con un alero, o sea, son operaciones sencillas, pero que buscan o intentan que, por ejemplo, un volumen que ocupa sus límites exteriores por problemas de espacio, como decía antes, lograr darle un poquito de dinamismo, de movimiento, y que no tenga ese aspecto como de caja, porque además también intentar que los contrastes por ejemplo, de materiales se den en lugares que compositivamente lo permitan. Es decir, no se trata de forrar una superficie continua que después no hayas como frenar y como parar, sino que, bueno, de repente acompañe
posible como descomposición por planos, etcétera, etcétera, un material. Obviamente estoy de acuerdo contigo en que en esas fachadas no se veía, porque ahí lo que se intentaba representar a sombra y darle un fondo a unos planos que son de anteproyecto, muchos de ellos. Creo que solamente hay dos, una casa una casa, el parque, y creo que todas las casas llegaron a proyecto constructivo con detalles, etcétera, etcétera. Entonces, eran unos planos como muy básicos que simplemente para la presentación se le pone una textura de sombra que hay unas que son muy sutiles y no se ven. Pues, el blanco estaba como un poco helado. Por eso aparecen algunos renders también hechos para lograr intentar representar esas texturas. Por ejemplo, en el caso del parque se ve como, por ejemplo, un volumen que es de baño, tiene unos bordes de concreto con unas superficies de mosaico 2x2, etcétera, etcétera, marcos metálicos, un poco eso. En cuanto al planteamiento de Gabriel, referencia hacia el trabajo nuestro y un poco la manera de exponerlo, creo que en el fondo lo que estaríamos tratando de lograr con la exposición tendría que ver con la experiencia, con desarrollar la arquitectura desde la experiencia. Y en ese sentido, esa experiencia se desenvuelve, se desarrolla no tanto en lo que el objeto tiene como carga, sino más bien en lo que allí lo que podría desenvolverse en ese objeto, inclusive a lo largo del tiempo, que es un poco el recurso, yo diría que desde donde probablemente pivotan muchas de las cosas que hemos planteado. Las referencias son, como decía Alejandro, en algunos casos muy contundentes, pero son también inquietudes con las cuales estamos buscando lidiar. Yo creo que lo que hemos tratado de colocar aquí son cosas que están vibrándonos constantemente, es decir, ver esas ciudades del cielo para todos fue bastante revelador cuando se publicó el libro aquel de Caracas Cenital. Creo que la ciudad que está allí es una ciudad que no habíamos visto la mayoría de los que estamos aquí y de alguna otra manera que pareciera que tenemos que lidiar con aquello. Entonces, si eso es así, ¿de qué manera podemos hacerlo? Creo que yo aquí en esta misma sala hace un año ya decía que probablemente generacionalmente eso es lo que nos toca. Entonces, si eso es así, ¿cómo poder ir entendiendo sus dinámicas, viendo sus valores, sus componentes, sus elementos y recomponer? Porque creemos que el asunto probablemente tenga más que ver con una recomposición más que poder pensar en insertar allí nuevos valores, nuevas condiciones, nuevas técnicas. Creemos que más bien es como hicieron esos habitantes de construir una ciudad casi paralela, poder ir generando aportes que en términos técnicos, en términos hasta estéticos, puedan ir a lo mejor con muy pocos elementos pudiendo contribuir a una mejor calidad de vida, ¿no? En el fondo que es la razón social de la arquitectura en principio. Sí. Creo que nos apagaron el aire. Ajá. Elisa. Muy corto, o sea, es simplemente como un deseo de compartir pensamientos que me ha encantado ver desnudarse frente a nosotros dos metodologías y dos formas de llegar de la arquitectura que por una parte uno toma agradece mucho que se haya hecho en estas dos prácticas un esfuerzo por llegar a una voz, o sea, tener una postura clara de cómo operar, de cómo diseñar, de cómo intervenir. Y lo que me parece también fascinante es entender cómo el mismo esfuerzo de formular esa postura también puede ser de la misma forma castrante en el sentido de ser limitante también. O sea, en el caso de Carlos y Enrique, la mirada hacia el contexto tan aguda y tan sensible desde el punto de vista social, mental, físico, económico, es tan overwhelming, es tan como grande que puede generar parálisis. O sea, puede querer uno decir en frente a eso, la autoconstrucción tiene tanto valor como cualquier intervención que yo pudiera hacer, y la timidez o la precaución tan grande que se toma antes de insertarse dentro de cualquier contexto urbano o rural, el que fuese.
Y sin embargo, pues está esa imagen que quisiera saber por qué la incluyen, de la gran entrada de Sisa al Marco de Caraveses, que deja pasar una luz impresionante hasta el interior de la iglesia, que obviamente es un gesto de un arquitecto con una gran intención y contradice un poco, no contradice, o sea, es parte de la complejidad de la disciplina, ¿no? Y por el otro lado, pues José ha llegado a una conclusión de operar desde el punto de vista de la arquitectura como autorreferencial, o sea, ella misma es su propio idioma, y a partir de eso ya tenemos, en las palabras de Enrique, un saco tan grande que ya con eso voy. Y lo interesante es ver cómo eso se convierte en una visión tan aguda, que dentro de los croquis y dentro de las plantas pues aparecen ellas solas y no hay un contexto, y pudieran estar realmente quizás anywhere, o sea, y anywhere dialogando con otras arquitecturas anywhere, o sea, y eso pues, me parece también muy preciso, en el sentido que esa es mi agenda, pero a la vez limitante por no incorporar o por no dejarse convertir una cosa más compleja al ensuciarse un poco con otras preocupaciones. Eso. Hay una cosa que yo quisiera comentar. Nosotros hemos traído una arista de lo que es el trabajo nuestro, que es, digamos, el que más nos interesa, el que siento que en buena medida es el que con arquitectos podríamos debatir. Hay otros trabajos que tienen, digamos, un carácter más ligados, digamos, al ámbito, vamos a decir, disciplinar, y que con el cual, digamos, también nos sentimos cómodos. Realmente lo que hemos venido, un poco como decía Elisa antes, vamos a ver qué pasa con estas cosas que, bueno, que nos están inquietando y que también con las cuales tenemos que lidiar. Y como decía yo antes, ¿no? Lidiar y ocuparnos. Y bueno, fue un poco una decisión, o sea, la posibilidad de traer trabajo nos representaba el entendernos en un momento en el cual yo creo que, como decía yo hace un momento, creo que nos toca preguntarnos por esas cosas. Esto lo estamos haciendo nosotros porque de otra manera pensamos que esos son aspectos que debemos ir considerando nosotros para poder actuar sobre una sociedad que está cargada de lo que al pasar la puerta ocurre, que sabemos que es muy fuerte. Entonces, bueno, con ello que queremos fajarnos a manejarnos, ¿no? Entonces, simplemente ese comentario. Okay. Bueno, creo que podemos continuar la conversa allá afuera. Me dicen que hay vino. Sí. Muchísimas gracias. Nos apagamos el aire, gracias.